Vale. Mi nombre en tu cuaderno. Yo pienso en ti cuando estoy ahí. Y ahora picheas pa' ¿Qué hiciste? Ya vaya, 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 ya.
Bien. Buenas noches, chicos. Bien, vamos a continuar donde habíamos quedado. Habíamos estado hablando del treponema pallidum. Habíamos dicho que esta bacteria es la que producía la sífilis. Les mostré y les expliqué lo que es la sífilis, pero había quedado pendiente lo que es la sífilis neonatal. ¿Ya? La sífilis neonatal es cuando afecta al recién nacido. ¿Ya? Pero el contagio fue dentro del útero. ¿Ya? El contagio se vio que la madre estaba contagiada y a través de la placenta pasó al niño. Entonces el niño nace con sífilis, se llama sífilis neonatal. Este tipo de sífilis, lo que es la sífilis neonatal, ya va a avanzar más rápido en el adulto. Entonces el niño cuando nace con sífilis en etapa terciaria. ¿Ya? Significa que ya nace con las patologías que les hablé que ocurren en la terciaria, ¿no? Como malformación de los cartílagos, alteraciones en los vasos sanguíneos, como el aneurisma que les mostré, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Incluso daño cerebral que puede producir retraso del desarrollo psicomotor. Bueno, entonces el niño nace ya con la sífilis más avanzada, ¿no? El tratamiento en sí es el mismo, ¿ya? Pero las secuelas ya no se van a poder, obviamente, reparar, ¿no? Por ese motivo, se hace en el control prenatal una prueba de sífilis, que es el RPR o BDRL. Son las pruebas que hacemos ya para verificar que la madre no tiene sífilis, porque todavía estando ahí adentro, la sífilis todavía puede estar en su fase primaria y secundaria, y si le damos tratamiento durante el embarazo, mataríamos tanto a la madre como al que está atacando al niño, y por lo tanto detendríamos cualquier proceso, ¿ya? Por eso que es importante el control prenatal, que la madre se haga las pruebas de laboratorio correspondientes, ¿ya? Porque puede que la madre esté en la fase latente y no sepa que tenga sífilis. Bien. Hago una pregunta sobre la sífilis. Bien, entonces vamos a empezar a ver otra bacteria. A ver, durante el embarazo se puede, sí, la penicilina se puede usar durante el embarazo. Ya, acuérdense que el tratamiento eran las penicilinas. Entonces, se puede usar. Si fuese resistencia, se va a usar ceftriaxona, que también se puede usar durante el embarazo. Y en caso necesario, si es alérgica, se usa la eritromicina, que también se puede usar durante el embarazo. O sea, podemos usarlos durante el embarazo. Es más, debemos hacerlo, porque si no lo hacemos, el niño va a nacer con bastantes patologías, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver el Mycobacterium leprae, también llamado bacilo de Hansen. Ya, el bacilo de Hansen es el nombre o su apodo, si ustedes quieren, del Mycobacterium leprae. El Mycobacterium leprae es su nombre científico. Esta bacteria produce la lepra. No se conoce un hábitat verdadero de la bacteria. En otras palabras, esta bacteria es considerada netamente humana, ya que no se la ha encontrado en ninguna otra especie animal
o medio. Ya hay en los famosos quirquinchos, tatús, que les llaman, una enfermedad parecida a la lepra, pero no es esta lepra. ¿Ya? Eso aclarar porque algunas personas creen que es una enfermedad que se transmite del tatú o del quirquincho, y eso no es cierto. Ellos tienen otra enfermedad que se parece, pero no es la misma, y no es producida por esta bacteria. Así que no tienen nada que ver, ya por si acaso. Entonces, es una bacteria que ha sido considerada solamente humana. ¿Ya? En cuanto al contagio, ¿ya? Es a través de contacto directo con secreciones. ¿Ya? Eso significa el moco, la saliva, etc. O con la lesión de la herida. ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, ese perrito no se cayó. Bueno, entonces la forma de contagio. ¿Ya? Ahora, esta bacteria se reproduce muy lentamente, ¿ya? Muy lento, ¿ya? Lo cual hace que la enfermedad vaya evolucionando en bastantes años, ¿ya? Por lo tanto, hace que el diagnóstico sea difícil en la niñez o en la infancia, o incluso en personas jóvenes, ¿ya? Entonces, generalmente las personas que se diagnostican con lepra suelen ser personas mayores. ¿Ya? Eso debido a que por más que nos contagiemos en niños jóvenes, la evolución de la enfermedad es tan lenta que recién vamos a ver manifestaciones en personas mayores. ¿Ya? Ahora, ¿cómo evoluciona esta enfermedad? Ya, le he puesto en orden los síntomas. Lo primero que aparece es pérdida de sensibilidad en áreas del cuerpo. Nosotros eso le llamamos áreas de hipoestesia cutánea, ¿ya? Incluso tiene el signo, nombre del signo de tablero de ajedrez, ya que en una parte, podemos decir, en la mano, aquí le duele, aquí no le duele, aquí le duele, aquí no duele, así. Y en diferentes grados de sensibilidad. A ver, hay lugares donde, por más que usted le hagan con un clavo, le claven, le quemen todo, no le duele nada, ni lo siente. Y en otros lugares puede que esté disminuida la sensibilidad, ¿ya? Pero va evolucionando así. Al principio está reducida la sensibilidad y conforme va pasando el tiempo, va aumentando esto hasta que pierde por completo la sensibilidad en estas áreas del cuerpo, ¿ya? Luego en esas mismas áreas empieza a haber alteraciones del color. Le llamamos discromía, ya que empiezan a aparecer manchas de diferentes tonos, ya no como por ejemplo en la rema salada, que todos son de color más claro, pero del mismo tono. Unas manchas son más oscuras, otras más claras, más con tono amarillento, más naranja, así. De variedad de tonalidades, se llama discromía. Generalmente, estos dos son los síntomas tempranos y la mayoría de las personas no les suele dar mucha importancia, principalmente si son áreas pequeñas. ¿Ya? Luego, con el pasar del tiempo, en esas áreas van a empezar a aparecer unas tumoraciones que se llaman granulomas, que pueden evolucionar de dos formas. Uno haciendo unos tumores que le llamamos nódulos, que son unas bolas, que ahorita les voy a mostrar, y otros que pueden crecer formando unas placas. ¿Ya? Ambos tejidos van a ir evolucionando, se van a ir creciendo, en otras palabras, hasta que alcanza un punto en que no les llega sangre, se mueren esos tejidos y se caen. Ya, bueno, no es que se caigan así, sino que ustedes saben, lo que le habíamos hablado, que todo tejido muerto, después de más o menos 9 o 10 días, se cae, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá. Estos tumores se mueren, se necrosan, ¿ya? Y se desprenden del cuerpo. Pero conforme se van desprendiendo, vamos perdiendo sustancia. ¿Ya? Es lo que dice ahí, necrosis con pérdida de tejido.
¿ya? O sea, se va muriendo y vamos perdiendo. Significa, por ejemplo, si del dedo, ¿no? El dedo se viene haciendo cada vez más corto, más corto, más corto, más corto, más corto, más corto, ¿no? ¿Ya? Entonces, para perder su dedo, por decir. ¿Ya? Ahora, esto va a atacar a todo el cuerpo, a toda la piel de todo el cuerpo. Pero ataca, tanto al principio y también en intensidad, a las áreas frías del cuerpo. Estamos hablando de los dedos, de las manos, los pies, la nariz, las orejas, los labios, los codos y rodillas. Son los lugares donde más ataca. No se olviden que puede afectar todo el cuerpo. ¿Ya? Bien, entonces esa es la descripción de la enfermedad. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora les voy a mostrar cómo es en imágenes. A ver. Van a ver que las imágenes, la mayoría de las fotos van a ver ahí, son personas de la tercera edad. Bien. Ya saben que en Internet no todo es lo que uno pide, pero aquí les voy mostrando. La mayoría sí es. Esta es la típica lepra lepromatosa que le llamamos, que es la nodular, ¿no? Están viendo los nódulos, que son esas bolitas que les decía que se forman, ¿ya? Ese es en la espalda, por ejemplo, fíjense todo el brazo. Aquí podemos ir un poquito más antes que el anterior, o sea, el otro está más avanzado, si ustedes quieren. Ya. Bien. Bien, este de acá, en el rostro, ahí está, ¿no? Ya miren los nódulos, ¿no? Están afectando la nariz, miren, intensamente. Por si acaso termina cayendo en casos más avanzados, toda la nariz, las orejas. Ya, en este caso, ya, bien. Este otro que podemos ir, ya ha sufrido bastante pérdida. Este es el uno que ya recibió algo de tratamiento, por eso ya no ven las bolas activas, pero ven cómo ha quedado el rostro, ha perdido parte de la nariz, ¿no? En otro caso, ¿no? Miren cómo la nariz se va perdiendo, ¿ya? Bien, esa es la lepra nodular. Y esta otra es la que es en forma de placas, que le decía, ¿ya? Bien, entonces estos tejidos se van en algún momento a morir, a necrosar y se caen. Y entonces el paciente va perdiendo parte del tejido. Ya, este, por ejemplo, es un paciente, ya miren, si ustedes ven, miren el color de la piel, lo que les decía anteriormente, cómo hay variedad de tonalidades. Ya pueden ver la mano de la derecha con tonos más oscuros, más claros. A la izquierda, miren, amarillo, rojizo, diferentes tonalidades. Ya, esta es la forma de placas. Se ve aquí en la muñeca, miren, una placa. Ya, pero vean sus dedos. Ya, si ustedes pueden ver los dedos, dense cuenta que están más cortos. Mira, menos este dedo de acá, ¿no? Que es el dedo medio de la mano derecha, está bastante corto, lo ha perdido, ¿no? Ya, entonces, así. Ya, más que todo van a ver manos, porque obviamente ellos muestran lo que van perdiendo sus dedos, ¿no? Hay casos como este, por ejemplo, miren, llegan a ese punto de perder así todo, los dedos, ¿no? Bien. Había un casito aquí. A ver si lo pillamos, si tenemos suerte.
No hay. Bien, a ver si lo encontramos. Es un paciente con lo mismo que han visto ahorita, pero muestra cómo evoluciona con el tratamiento. A ver, lo que es este. Este es, justamente. Miren, ya. A ver, vamos a ir a su página. A ver si nos muestra todo. No, no muestra solamente una imagen. Bien, entonces, ¿dónde está acá? Este es el mismo paciente, por si acaso, con el que ven ahí abajo. Ahorita vamos a moverlo. Miren, tiene los nódulos, estos que están negros, son los que se han necrosado, de los que han muerto. Ese mismo paciente es este. Ya, ahí lo estamos viendo al mismo, solamente que de costado, para que vean los nódulos. Aquí lo están viendo con los nódulos en el rostro, visto de costado. Y aquí ya lo vemos ya con tratamiento. Como ven, ya han reducido bastante. Y hay uno, no sé, a ver dónde está, creo que es este. Este, miren, ya, después del tratamiento, ¿no? Ven que las bolas ya han desaparecido, la piel está, todavía queda unos por ahí, ya, pero por lo menos este paciente fue antes de que pierda la nariz, la oreja, solamente están las bolas por ahí, ya. Entonces, así es la lepra, ya. Si ustedes quieren comparar, esta es a mitad del tratamiento, ¿no? Todavía tenía las bolas, como ven ahí. Bueno, entonces la lepra es eso. Aquí tenemos uno ya antes del tratamiento y a mitad del tratamiento, ustedes quieran. Ya está ahí. Bien, entonces, esa es la lepra. Ahora, esta enfermedad en sí no mata al paciente. ¿Ya? Tampoco el paciente sufre dolor, porque como están viendo, más bien pasa todo lo contrario. El paciente pierde sensibilidad. En otras palabras, no sufre de dolor. ¿Ya? Y la enfermedad tampoco lo mata. Por lo tanto, puede estar así por mucho tiempo. Lo que lo va a matar a este paciente como complicación son las sobreinfecciones. Acuérdense que les decía que se le muere ese tejido. Y hemos visto enfermedades que pueden atacar tejido necrótico, como el tétanos, la gangrena, que pueden ellos aprovechar esta situación y atacar al paciente. O cuando cae ese tejido, dejar puertas de entrada, y ahí lo atacan estafilococo, estreptococo, que hemos visto también, que pueden producir las enfermedades. Entonces, generalmente el paciente suele fallecer por las complicaciones de las otras bacterias que aprovechan la situación. Sin embargo, un paciente puede estar muchos años con esto y de repente ni morir de lepra, ¿ya? Más que todo ese daño psicológico de ver cómo tu cuerpo se va deshaciendo de a poco, ¿no? Que es por eso que esta enfermedad ha sido siempre tan temida y llena de mitos. Bueno, el tratamiento hoy en día es 100% efectivo, pero siempre y cuando el paciente lo complete. El tratamiento se realiza con Dapsona, ya, pero asociado a drogas antituberculosas, que eso vamos a ver más ratito cuáles son. Ya se da esa combinación de drogas. Es un tratamiento largo, puede ir desde 8 hasta 12 meses. El primer mes el paciente todavía es contagioso, por lo tanto generalmente se le pide un aislamiento de un mes y luego ya puede seguir con su tratamiento porque deja de ser contagioso, ¿no? Completa, pero cura al 100% si completa su tratamiento, ¿ya? Obviamente, lo que ya perdió no se recupera. No va a crecerle un nuevo dedo, por ejemplo, pero por lo menos ya no va a seguir avanzando, ¿ya? Bien, otro detalle interesante de esta bacteria
de esta enfermedad es que se ha ido perdiendo con el tiempo. Ya sucede que por algún motivo ya hay menos casos. Entonces se empezó a sospechar y a preguntarse por qué hay menos casos de esta enfermedad. Una enfermedad bastante antigua y bien conocida. No se hizo vacunas ni nada por el estilo. Simplemente empezó a reducir. Y se descubrió que el ser humano generó inmunidad innata. Es la primera enfermedad que se ve como el cuerpo humano a través de los siglos ha empezado a generar inmunidad innata y se ha ido transfiriendo a través de las generaciones. Actualmente, una gran parte de la población es inmune a esta bacteria. Y por más que estemos en contacto con la bacteria, no llegaremos a enfermar de lepra. Sin embargo, no todas las personas, obviamente, han heredado ese gen y todavía hay personas que no tienen el gen y por lo tanto pueden enfermar de lepra. Sin embargo, son menos. Se cree que en unos 100 años va a desaparecer por completo la lepra, ya que hasta ese momento todas las personas habrán heredado, o por lo menos una gran parte, habrán heredado el gen que defiende de esta bacteria. ¿Ya? Bueno, entonces, eso sería en cuanto al Mycobacterium leprae. ¿Alguna pregunta de esta bacteria? ¿Preguntas? Bien, entonces vamos a empezar a ver el Mycobacterium tuberculosis, también llamado bacilo de Koch. ¿Ya? El nombre bacilo de Koch también es su apodo, ¿no? Igual como el otro, bacilo de Hansen. Este es bacilo de Koch, su nombre más viejo. Sin embargo, el nombre científico es Mycobacterium tuberculosis. Por si acaso, hasta hace unos años era Mycobacterium tuberculae y ya lo han cambiado a tuberculosis. Eso por si acaso de repente también encuentran literatura de ese tipo. ¿Ya? Bien, entonces esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, produce una enfermedad llamada tuberculosis. Esta enfermedad se va a contagiar al respirar unas gotitas microscópicas que botamos cuando tosemos o estornudamos, que le llamamos gotitas de flush. Fluge se escribe. ¿Ya? Entonces, un paciente enfermo, cuando está tosiendo, puede botar estas gotitas con los bacilos dentro de ellas. Y si otra persona lo respira, pudiese contagiarse. Pero aquí hay un pequeño detalle. El 90% de la población, y eso incluye a ustedes también, han estado en contacto con esta bacteria. En otras palabras, casi todos nosotros la hemos respirado. Y ahí viene la pregunta de por qué no todos enferman, si casi todos hemos estado en contacto con la bacteria. ¿Ya? Y para eso hay que definir lo que se llaman patrones epidemiológicos. Sucede que esta bacteria, ¿ya?, que nos ataca bastante, no puede realmente atacarnos a menos que nuestro sistema inmune se lo permita. En otras palabras, nos defendemos muy bien de esta bacteria. ¿Ya? Por lo tanto, para que enferme, tienen que ocurrir ciertas circunstancias para que la bacteria pueda hacer su ataque. ¿Ya?
Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias? Que son los 3 patrones que ven ahí. Primero, debe haber contacto constante. Eso significa, no sirve que alguien en la calle te tuesa y ya nomás te contagies. Eso no pasa. ¿Ya? Tengo que estar en contacto constante con un paciente enfermo. O sea, coexistir, cohabitar, ¿no? Que sea un compañero de trabajo que se siente cerca, a un familiar que esté viviendo en la casa, pero alguien todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que entran las bacterias, mi sistema inmune la destruye. Por lo tanto, me enfermo. Entonces, para enfermar, tendrían que estar entrando constantemente las bacterias para encontrarme en algún momento en mi punto débil y entonces aprovechar. Y entonces, esa es la primera regla, de haber contacto constante. ¿Ya? Segundo, ese contacto no puede ser también en cualquier lugar. Como decía hace rato, no puede ser en la calle o en un lado, te cruces y ya. Sino debe ser, dice, en un ambiente de hacinamiento. Estamos hablando de un ambiente donde la gente está amontonada, cerrado, mal ventilado, mal iluminado. Y eso se debe a que esta bacteria que estamos hablando es muy sensible a la luz. Perdón, se muere a la luz. ¿Ya? Entonces la luz lo destruye fácilmente. Entonces si estamos andando por la calle y tosemos y batamos la batería, ni bien sale la batería, se muere. Ya, en cambio, estamos hablando de un ambiente encerrado donde no hay buena ventilación y no entra mucho la luz, entonces la batería puede estar sobreviviendo en ese ambiente por mucho tiempo, lo suficiente como para que otra persona lo respire. ¿Ya? Entonces la segunda regla, no puede ser en cualquier lugar. Y la tercera, que es la más importante, en realidad, tiene que ver con mi sistema inmune. Para que yo enferme, tiene que el sistema inmune debilitarse. ¿Ya? Porque como decía hace rato, mientras su sistema inmune esté en buenas condiciones, no van a enfermar de tuberculosis. ¿Ya? ¿Y qué cosas debilitan el sistema inmune? Son 3 cosas, mire. Mala alimentación, la primera. Y eso por si acaso también va con lo del famoso COVID, que tanto ya me he cansado de repetirles, que la mejor solución es estar bien alimentado. ¿Ya? El estrés, ya que por si acaso el estrés no es una enfermedad, es un mecanismo fisiológico del cuerpo de defensa cuando estamos siendo agredidos. ¿Ya? El problema del estrés es que si es constante, voy a producir constantemente la hormona productora del estrés, que es el cortisol, que es una hormona que dentro de su proceso normal me bloquea al sistema inmune. Esa hormona está diseñada para ayudar a mi cuerpo cuando yo he sido muy lastimado. ¿Ya? Entonces, si yo estoy botando todo el tiempo cortisol, mi sistema inmune está bloqueado y eso favorece esta bacteria. ¿Ya? Y por último, las enfermedades debilitantes. Cualquier enfermedad debilitante, por decirles diabetes o cualquier otra. Entonces, va a aprovechar cualquiera de esas circunstancias, ¿ya? Para que enferme. ¿Ya? Si ustedes analizan eso ocurre más en personas de escasos recursos. ¿Ya? El primer punto, por ejemplo, muchas veces en las casitas de gente de bajos recursos, en una habitación suelen dormir 4, 5, hasta más personas en la misma habitación. Generalmente son ambientes armados de forma sencilla, con de repente a veces venestas, plásticos, y por lo tanto no hay una buena iluminación, lo que es el segundo hacinamiento. Como tienen bajos recursos, se alimentan mal, viven con estrés por la misma situación en la que están, bueno, y entonces por eso es más fácil que ataque este tipo de personas. También se suele ver en cuarteles, hogares, bueno, lugares así, donde se cumplan estas reglas. Y nosotros, como trabajadores de salud, podemos estar en riesgo de contagiarnos, ¿no? Entonces, para evitar contagiar la tuberculosis, ¿qué tenemos que hacer? Nunca debemos estar mucho tiempo con los pacientes enfermos. O sea, debemos estar un tiempo limitado. Segundo, el lugar donde entre en contacto con el paciente debe ser un lugar bien iluminado y ventilado. Y tercero, si yo trabajo en salud, debo mantenerme bien alimentado. Debo evitar el estrés, no estar haciendo dobles turnos, triples turnos, porque obviamente
se pueden estresar y eso puede generar que la bacteria se ataque. Y si estoy enfermo de algo, como diabetes, no puedo entrar en contacto con pacientes con tuberculosis porque estoy en riesgo de que me contagie. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? Bien. Vamos a ver ahora cómo se presenta la enfermedad. La enfermedad se presenta en dos formas, la pulmonar y la extrapulmonar. Vamos a ver primero la pulmonar. Bien, entonces la pulmonar es la primera forma de la tuberculosis. Antes de pasar a las otras que vamos a ver, siempre un paciente ha hecho primero la pulmonar, ¿ya? Es cuando la bacteria desarrolla en pulmón y es la más frecuente, ¿ya? Tiene síntomas bien característicos. El primero es que el paciente empieza a perder peso, ¿ya? Yo siempre les digo eso. Toda persona que pierde peso de forma brusca, sin estar haciendo dietas, siempre hay que pensar mal. O es tuberculosis, o es cáncer, o es diabetes, ¿ya? O sea, siempre pérdidas bruscas de peso, siempre hay que pensar que algo malo le está pasando a ese paciente. Y es una de las primeras señales de la tuberculosis. Junto con eso va a venir la pérdida de apetito. Pero este síntoma no siempre está. Puede tener un paciente que coma mucho, pero que pierda peso. ¿Ya? El otro síntoma es la sudoración nocturna. En algunos libros dice vespertina. Bien. Es cuando el paciente duerme. Ya empieza a transpirar tanto que a veces hasta se cambia dos